Buenos días. Buenos días. Mi nombre es David Benavides, grupo 5, mis compañeros Sara Parra, Camilo Carrillo, Carlos Velasco y Elena. Bueno, la actividad 3.2 vamos a hablar un poco de los errores y dificultades asociados al tema que vamos a trabajar. Y la presentación que voy a hacer hoy se divide en dos partes fundamentalmente. La primera parte tiene que ver con las expectativas de aprendizaje, algunas modificaciones que se hicieron, cosas que se agregaron en términos de los objetivos y las capacidades. Y en la segunda parte voy a hablar un poco acerca de las dificultades y los errores que las evidencian. ¿Listo? Bueno, en las expectativas de aprendizaje, si recuerdan, el objetivo 3 tenía que ver con los sistemas de representación. Pero dada la naturaleza de transversalidad que tienen los sistemas de representación con los otros objetivos, es decir, cuando el estudiante va tras alcanzar los objetivos, va a tener que usar inevitablemente los sistemas de representación y las reglas. Entonces, obviamos ese objetivo 3 y pusimos este que habla de hallar la cantidad de permutaciones haciendo uso de fórmulas y los procedimientos de conteo o cálculo, no objetivo 3 que tenemos. Y también modificamos el objetivo 4, que tiene que ver con la resolución de los problemas que implican las permutaciones que vamos a trabajar, que son sin repetición. ¿Listo? Entonces fueron las dos modificaciones que hicimos. En las capacidades incluimos más capacidades, no modificamos las que teníamos, consideramos que eran pertinentes a lo que estamos haciendo, y las capacidades que agregamos tienen que ver con la modelización y resolución de los problemas. Entonces, si me permiten, voy a leer una sola. Voy a leer la 40 y se interpreta en el contexto de un problema o una situación que implica permutaciones sin repetición. Entonces, todas las capacidades que introducimos tienen que ver con lo que va a mostrar al modelar y a resolver los problemas. ¿Listo? Eso es. Listo, ahora sí, miremos un poco la parte de los errores y las dificultades. Hicimos una clasificación general de dos maneras, atendiendo a lo que encontrábamos en Socrates. Entonces, la primera está asociada a la complejidad de los objetos matemáticos, y la segunda, el segundo grupo de dificultades de los que voy a hablar, están asociados a los procesos propios del pensamiento matemático. Y tenemos un tercer grupo en el que vamos a incluir una sexta dificultad, que es de tipo transversal. Ya vamos a mirar por eso. Entonces, en la primera dificultad, es la que nos muestra que el estudiante identifica solo algunos elementos que se pide permutar. Un error que me permite ver esto es que él considera dos arreglos con los mismos elementos, pero a distinto orden, como si fueran lo mismo. Entonces recordemos que el orden acá es importante. Y acá es que él tiene dificultad para, dentro del conjunto de todos los objetos que están en el problema, él tiene dificultad para encontrar cuáles son los que va a permutar, va a contar. Esa es la primera dificultad. En la segunda dice, elige o usa la mutación inadecuada. Entonces, construye el diagrama de árbol es un ejemplo, un error en un sistema de representación. ¿Con qué tiene que ver esta dificultad? Como ustedes hicieron también en el grupo, los sistemas de representación, cada sistema de representación tiene unas determinadas reglas. Esta dificultad viene asociada al desconocimiento o mal manejo de esas reglas en los sistemas de representación. Un ejemplo es el error que tiene al usar el diagrama de árbol, que son los sistemas que nosotros usamos. El tercero tiene que ver con fijar las variables. Tiene dificultad en fijar. Entonces fija solamente algunos valores de la variable y no logra concretar un resultado. Él, digamos que empieza bien fijando las variables. Les vamos a dar un ejemplo para ejemplificar, para hablar de esa dificultad. Es el siguiente. Dice, ¿cuántas permutaciones podemos formar de los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, de modo que las cifras pares, es decir, el 2 y el 4, ocupen siempre lugares consecutivos? Entonces aquí estamos hablando de la dificultad al fijar algunos elementos. Entonces, ¿qué sucede? El estudiante, al empezar a abordar el problema,
él sabe que los números pares, es decir, el 2 y el 4, deben quedar consecutivos. Entonces él fija y dice, bueno, supongamos que el 2 y el 4 quedan en las dos primeras casillas, y él empieza a permutar los otros tres, el 1, 3, 5, 1, 5, 3, y empieza a hacer las permutaciones. ¿Qué pasa cuando él fija de manera incorrecta esto? En este caso, él asume que ya terminó el problema porque fijó los elementos 2 y 4 y permutó los otros tres, pero olvidó que él podía poner el 2 acá y el 4 acá y permutar de otra manera, entonces él fija mal. Es digamos, un ejemplo para que vean más clara la dificultad. Otra de las dificultades es al generalizar. Entonces, el error, uno de los errores que escogimos para mostrar esta dificultad es cuando él identifica incorrectamente el número de permutaciones usando como criterio la cardinalidad de los conjuntos con menor cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, este es uno de los errores más comunes porque ellos, al tratar de generalizar los procesos, de facilitar cuentas, hacen cosas como estas. Digamos, este ejemplo dice de cuántas maneras diferentes se puede organizar las letras A, B y C. Entonces él dice, bueno, pues de 6 maneras, y empieza a cambiar, obtiene 6 maneras. Pero si yo le digo, ¿y de cuántas maneras si incluimos D? Es decir, ya no van a haber 3 opciones, A, B, C, sino A, B, C y D. Y dice, bueno, pues si cuando yo tenía 3 elementos, obtuve 6 maneras, y dice, pues fácil, ahora voy a tener 8 posibilidades. Es decir, él asocia que, en general, cuando él tiene n cantidad de letras, él va a tener después 2 a la n, 2n, perdón, posibilidades. Entonces aquí está generalizando mal porque eso no es cierto. Listo, la quinta dificultad asociada a los procesos propios del pensamiento matemático es adaptar la información a un modelo matemático o a una situación. Entonces, el error acá que quisimos mostrar dice, asume un problema combinatorio con un problema de estructura multiplicativa. Él asocia el 5 permutado 3 con 5 dividido 3 o 5 por 3. Entonces, esas eran las dificultades asociadas a los procesos propios del pensamiento matemático. La que sigue es enumerarla sistemáticamente y es transversal, es decir, tiene que ver con todas las anteriores. Dice, encuentra una respuesta incompleta por ensayo y error sin implementar procedimientos recursivos. Entonces, en esta parte lo que él hace es empezar a enlistar todas las posibilidades, pero no lleva un orden. Es decir, él no va fijando variables, no lleva un orden, y en el momento en el que, por ejemplo, tenga 4 posibilidades y se dé cuenta que le faltan 5, no va a saber de qué manera son las que le hacen falta porque no tuvo un orden. ¿Sí? No hizo como un proceso recursivo a pesar de que hizo ensayo y error, no guardó como una lógica en lo que estaba haciendo. Entonces, esa es la sexta y última dificultad.